Bueno, jóvenes, voy a dar inicio a la clase número 4 o la correspondiente a la primera clase de la unidad número 4. Podemos verla así también, la cual quedará grabado para quienes no pudieron conectarse. ¿Ok? Vamos a comenzar con lo que son los circuitos convencionales o los conocidos circuitos integrados MSI. No es que vamos a dejar de trabajar con las compuertas lógicas ni con las tablas, pero ahora vamos a trabajar con unos dispositivos que es necesario que comprendan su funcionamiento, la lectura de sus entradas y sus salidas, para que puedan aplicar la lógica y realizar diseños. ¿Okay? Estos circuitos se identifican fácilmente porque sus nombres están asociados con la función que ellos realizan. Por ejemplo, los codificadores se utilizan para codificar números, por decir algo. Dentro de unos minutos vamos a ver algunos. Y los decodificadores. Tenemos multiplexores, contadores, sumadores, restadores. Entonces, fíjense, todos estos nombres nos dan una idea de qué es lo que ellos hacen dentro de lo que es la lógica combinacional. ¿Okay? Ahora, fíjense lo siguiente. Para empezar a trabajar con ellos, nosotros tenemos que acostumbrarnos a que estos dispositivos, aparte de tener su alimentación, lo que nosotros llamamos BCC y tierra, para que pueda funcionar, ellos también tienen, por ejemplo, una entrada que siempre debe estar funcionando, que es lo que se llama la entrada habilitadora. Por ejemplo, en este primer cuadro que ustedes ven aquí, que dice sistema combinacional, tiene como entradas sub 0, sub 1, sub 2, sub 3, hasta sub n, y tiene como salida S sub 0, S1, S2, S sub 3. Estas salidas van a responder a una lógica según las características del dispositivo, pero para que pueda funcionar, debe tener activa su entrada enable. En este caso lo tenemos en inglés, que es la entrada habilitadora. ¿Okay? Su misión es, como dice aquí en la lámina, es activar el funcionamiento del circuito integrado. Algunos dispositivos, como por ejemplo los multiplexores que vamos a estudiar en esta unidad, tienen lo que se conoce como líneas de control. ¿Ok? Nos vamos al cuadro, el diagrama de bloque que tenemos a mano derecha, donde también tenemos una serie de entradas, una serie de salidas, tenemos la entrada habilitadora, pero también tenemos las líneas de control. ¿Para qué me sirven estas líneas de control? Bueno, por ejemplo, yo puedo seleccionar una entrada específica para poder generar algo en la salida según la lógica con la que nosotros estemos trabajando. Ok. Entonces, el primer dispositivo con el que vamos a trabajar es el decodificador. Un decodificador transforma una información que está en binario, ok, reconocible, que pueden ser números, letras, señales, avisos, así como en las unidades pasadas que teníamos el código ASCII y cada letra o cada símbolo tenía un número binario o una cadena formada por números binarios, pues esto también lo lee igual, ok. Tiene n entradas y 2 a la n salidas. ¿Okay? Se pueden obtener decodificadores octales, BCDs y hexadecimales. Aquí les presento la estructura interna de un decodificador para explicarles cómo funciona. Aquí a mano izquierda tenemos la tabla de la verdad del dispositivo. ¿Ok? Y aquí a mano derecha tenemos un decodificador, solo que en este caso pues les estoy mostrando la parte interna. Como ustedes pueden observar, se construye con compuertas lógicas. En este caso tenemos dos inversores y tenemos 4 compuertas AND. Y observen que está compuesto por sus 2 entradas, a sub 0 y a sub 1, la entrada habilitadora que está conectada a todas las compuertas y tiene 4 salidas, desde S sub 0 hasta S sub 3. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Fíjense, la tabla de la verdad, si ustedes observan la primera mitad, ¿ok? Donde dice aquí el habilitador, toda la primera parte está en 0. Cuando todo está en 0, si ustedes observan a mano derecha la salida, todas las salidas están en 0.
Esto es porque el dispositivo no va a funcionar si no está habilitado la entrada Enable. Ahora, si nos vamos aquí a la quinta fila, por ejemplo, fíjense que el Enable tiene el número 1, la entrada a sub 1 y a sub 0 tiene los números 0, este es el número 0 en binario, y si nos vamos hacia el lado derecho, tiene un 1 en la salida S sub 0. Si nos vamos a la siguiente fila, está habilitado y tenemos un 1, ¿ok? Binario, sería 0 y 1. Estamos tomando a sub 2 como menos significativo y a sub 1 como más significativo. Esto que está aquí es el número 1 en binario y se enciende la salida S1. Si nos vamos a la penúltima columna, está habilitado. Aquí tenemos el número 2 en binario y se está habilitando este 2 como salida. Y si nos vamos a la última fila, está habilitado. Tenemos el número 3 en binario, ¿ok? Y se estaría habilitando la salida S sub 3. Entonces, este decodificador lo que hace es que el número binario que se coloque en la entrada va a hacer que se encienda esa salida. Si yo elijo el número 3 en binario en la entrada, se va a encender el número 3. ¿Ok? Así funciona un decodificador. Ok, ahora bien, aquí en la pantalla les estoy colocando un decodificador comercial que tienen que aprender a utilizar. Es el 74LS139. ¿Okay? ¿Cómo funciona esto? Este dispositivo es un encapsulado que dentro de sí, en realidad, él tiene 2 decodificadores. Y voy a aprovechar este dispositivo para hablarle de que existen un estado de activo o inactivo en las entradas y salidas de estos dispositivos. ¿De qué estoy hablando? Fíjense, voy a tomar la mitad aquí, la figura C de este decodificador. En este decodificador, el habilitador, fíjense que es la letra G, este pin que les estoy señalando aquí, y él tiene un círculo en el pin. Cada vez que ustedes vean un círculo en ese pin, quiere decir que para que funcione tengo que colocarlo a tierra. Es decir, ese pin es activo en bajo. Si yo le coloco un 1, lo desactivo. Si yo le coloco un 0, lo activo. ¿Ok? Las entradas de este decodificador son activas en alto. ¿Ok? Son normalitas, dicen A y B. Pero las salidas, si ustedes observan las salidas, Y sub 0, Y sub 1, Y sub 2 y Y sub 3, tienen aquí unos círculos. Quiere decir que ellas son activas en bajo. Es decir, que va a negar la salida. Yo hace rato les explicaba que el decodificador va a encender la salida que yo seleccione en la entrada. Pero digamos que en este caso no la va a encender, más bien la va a apagar. ¿Ok? Si ustedes se vienen aquí en la parte de abajo que tenemos la tabla de la verdad, fíjense que la primera fila tiene un 1, el habilitador en la letra G. Las entradas A y B tienen unas X, eso significa que no importa lo que haya en las entradas, si ustedes observan a mano derecha, todas las salidas tienen un número 1. Quiere decir que están inactivas. ¿Por qué están en 1? Porque ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué está inactiva? Porque les acabo de decir que las salidas de este dispositivo son negadas porque tienen todas un circulito. O sea, ese circulito significa complementar. Si nos vamos a la siguiente fila, la primera, ustedes pueden ver que se habilitó el 0, se seleccionó el número 0 binario en la entrada, y si nos vamos a la salida, se activó con un número 0 la salida Y sub 0. Me quiero ir a la última fila para que también lo vean mejor.
La G está activa, ¿ok? Tenemos el número 3 en binario, A y B tiene 1 y 1, es el número 3 en binario, y la salida Y sub 3 tiene un 0 porque esa fue la que se activó. Lo único es que este dispositivo se activa complementándose con un 0. Entonces les repito que si nos vamos aquí nuevamente a la parte superior, este encapsulado tiene internamente dos decodificadores, por eso ustedes ven aquí arriba que dice 1G, que es el primer habilitador, 1A y 1B, y tiene sus salidas a mano derecha. Y tiene otro habilitador, 2G, tiene las entradas 2A y 2B, y tiene Y sub 0, Y sub 1, Y sub 2 y 2Y sub 3, que es el otro. Entonces, yo puedo usar cualquiera de las dos mitades o los dos si es que los estoy necesitando. Ok, aquí les muestro el decodificador más comercial. De hecho, en lo personal es el que más utilizo. Y funciona de la siguiente manera. Fíjense, este decodificador tiene 3 entradas habilitadas, ¿ok? Hay que habilitarlas las 3 para que él pueda funcionar. G1, que es activo en alto. ¿Por qué yo digo que es activo en alto? Fíjense que no tiene círculo. G2A es activo en bajo porque tiene un círculo. Y G2B es activo en bajo porque también tiene un círculo. Para que este dispositivo funcione, yo tengo que activar las 3 entradas, colocar G sub 1, 5 voltios, y G sub 2A y G sub 2B la vamos a colocar a tierra. Sus entradas son las entradas A, B, C. A es la entrada menos significativa, ¿ok? Y fíjense que sus salidas son activas en bajo. Es decir, vuelvo al ejemplo anterior. Si yo, por ejemplo, coloco el número 100 binario en las entradas A, B y C, la salida de sub 7 va a sacar un alto. Ustedes pueden colocar aquí en cada una de estas salidas un LED. Si no selecciono nada, todas van a estar encendidas, pero cuando yo seleccione una salida, ella se va a apagar. Vuelvo y repito. Si yo, por ejemplo, coloco el número 2, que en este caso sería 0, 1, 0, digamos que se apagaría, sale un 0 por la salida Y sub 2. Aquí del lado derecho pueden ver cómo está construido internamente a base de compuertas lógicas este chip. Y aquí en la parte inferior pueden observar la tabla de la verdad. Como les comentaba, en las 3 primeras filas ustedes pueden ver que si al menos una de las entradas habilitadoras no está conectada, todas las entradas, todas las salidas van a estar encendidas. Pero si nosotros las conectamos correctamente, por ejemplo aquí G1 tiene 1, G2 tiene 0 y G2B tiene 0, está habilitado. Si las entradas tienen el número 0 en binario, entonces seguimos por aquí esta fila, se estaría apagando, es decir, estaríamos colocando un 0 en la salida de Y sub 0. Así funciona este dispositivo. Ahora bien, aquí pueden observar que yo puedo conectar mis dispositivos en cascada. Esta que ustedes tienen aquí y que es un ejercicio tipo examen, es la construcción de un decodificador basado en el 74LS138, pero estamos construyendo un decodificador que va a tener 4 entradas y 15 salidas. ¿Ok? ¿Cómo se hace esto? Bueno, ¿cómo vamos a hacer para conectarlos en cascada? Vamos a hacer un juego primero con las entradas habilitadoras. Pero primero, vamos a conectar en cascada la entrada A, ¿ok? Ustedes pueden ver aquí que la entrada A está conectada o puenteada con la entrada A del decodificador de abajo y sale una línea que estamos llamando número 0, ¿ok? La letra B va a ser mi segundo dígito y está conectada con la B de la parte inferior. Y de ahí sale una línea llamada número 1, N1, ¿ok? De la letra C sale un tercer dígito que conecta en cascada la C
y sale el número 2. El cuarto dígito, que es el que nosotros vamos a necesitar trabajar, se va a construir de la siguiente manera. Fíjense, se conecta con uno de los pines negados de arriba. En este caso se está conectando con G2A, perdón, ¿ok? Y a la vez se conecta con G1 en la parte de abajo. Esto es así porque uno negado y el otro sin negar. Esto es para que cuando yo tenga funcionando el decodificador superior, no funcione el inferior. Y cuando yo conecte el inferior, funcione el superior. Porque cuando yo haga la tabla de la verdad, este es mi bit más significativo, N3, los 8 primeros valen 0 y los 8 últimos dígitos de la tabla de la verdad valen 1. Entonces, cuando yo elija, por ejemplo, el número 0, aquí va a entrar 0, 0, 0, 0, va a habilitar el decodificador superior, pero como este es un 0, va a mandar a G1 de abajo un 0 y va a deshabilitar el de abajo. Ahora, si hacemos lo contrario, elegimos el número 1, 1, 1, 1, para que ustedes puedan ver mejor el ejemplo, N3 va a tener un 1, va a mandar un 1 para la parte de abajo, para G1, va a habilitar el de arriba, pero a su vez va a mandar un 1 para G2A de arriba y lo va a deshabilitar. O sea, deshabilito con 1 el de arriba y habilito el de abajo con el número 1. ¿Ok? Así funciona y así se conecta en cascada. Las otras entradas se conectan a tierra y a veces, por ejemplo, G1 del decodificador de arriba tiene su habilitador G1 a 5 voltios. Y pueden ver en el de abajo que G2B está a tierra. Los otros dos habilitadores van a depender del número que se esté eligiendo en la entrada. Y tengo una quinta entrada que es como un habilitador principal que va a G2A y a G2B, que en este caso cuando yo lo vaya a utilizar debo colocarlo a tierra para que funcione bien el nuevo dispositivo que estoy utilizando. ¿Entendido? Ok, uno de los dispositivos que vamos a utilizar y que ya nos adelantamos un poquito en la práctica son los displays o visualizadores de 7 segmentos. ¿Okay? Por lo general, el display se diseñó para mostrar números del 0 al 9. Aunque utilizando lógica, nosotros podemos mostrar tal vez algunas letras. Un ejemplo clásico para que ustedes lo vayan practicando es que yo mando a hacer una punta lógica. Una punta lógica, si yo la coloco en un circuito y está viendo un alto, yo pido que muestren la letra H en un display, por ejemplo. ¿Ok? Y si está en bajo, yo pido que muestren la letra B, que eso es posible mostrarlo. Pero inicialmente lo que se muestran son números. Los visualizadores de 7 segmentos, en su parte interna, cada uno de ellos es un LED, como los que nosotros utilizamos comúnmente para encender o dar algún aviso de algo. Los hay de dos tipos. Los hay de ánodo común, ¿ok? Que ustedes pueden ver aquí en esta estructura, que es porque en su parte interna hay una línea que los tiene a todos en series conectados por el ánodo, por la parte positiva. Y las letras, los extremos, los cátodos, son cada uno de los visualizadores que se encenderían según el número que vamos a utilizar. Y se representan desde la letra A hasta la G. Y está la otra versión de cátodo común, que es este que pueden ver el lado derecho, que es cuando se conectan en serie todos la parte negativa de los LED y entonces la parte visualizadora serían los ánodos de los diodos. Estos son diodos
que se encienden, por eso se llaman LED, porque son diodos de efecto luminoso. Eso significan esas siglas. Entonces, tenemos que estar pendientes cuáles son de ánodo común y de cátodo común, porque, por ejemplo, aquí tenemos la estructura, que estoy mostrando aquí a la derecha. Fíjense que ellos tienen un único pin que yo debo colocar a VCC, es decir, a 5 voltios. ¿Por qué? Porque ese es el lado positivo y cuando ellos reciban por uno de sus pines un 0, va a encender la letra que esté utilizando. Por lo general se identifican, como lo ven en este dibujo que tengo aquí de este lado izquierdo, que parece un número 8, pero cada rayita en realidad es un LED. ¿Ok? Entonces es A, B, C, D, E, F. La G es la rayita central. Y siempre se va a denotar de esa manera. Aquí en el central tenemos el cátodo común. En el cátodo común, nosotros lo vamos a alimentar a tierra. Aquí lo pueden ver en la parte inferior, porque cuando ellos reciban un 1, se va a encender el display, el punto o la letra que nosotros queramos encender del display. En la sala virtual les coloqué una carpetica que dice clases, ¿ok? Y allí hay varios ejercicios que yo he resuelto en las clases presenciales y hay una de cómo se debe conectar. Para trabajar con los displays existen 2 decodificadores especiales, ¿ok? Está el decodificador 74LS47 que se utiliza para el display de ánodo común. Y está el decodificador 74LS48 que se utiliza para los cátodo común. Este que ustedes ven aquí a mano derecha que les estoy señalando es el símbolo lógico. Las letras A, B, C, D representan la entrada, ¿ok? Por ejemplo, ahí va a venir el número binario, el número que yo quiero mostrar en el display. Si, por ejemplo, elegimos el número 7, que sería que la letra A vale 1, B vale 1 y C vale 1, ¿ok? Estaría saliendo el número 7, voy a devolverme aquí un poquito hacia atrás, el número 7 para nosotros sería encender la letra A, B y C del display. Entonces, el dispositivo en su parte interna va a colocar aquí un 0 en A, un 0 en B, un 0 en C, para que se pueda mostrar el número 7 en el display. Y las letras D, E, F, G, e incluso hay algunos display que traen un punto para cuando yo quiero mostrar números decimales, también se puede colocar allí. ¿De acuerdo? Este no tiene habilitador, pero este decodificador tiene unas entradas especiales que para trabajar ellas tienen que estar activas en bajo, ¿ok? Fíjense que está LT, tiene un circulito, es activo en bajo. RBI es activo en bajo. BI, RBO es activo en bajo. Pero yo tengo que colocarlas a veces para que pueda funcionar. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que aprender a leer las especificaciones y me vengo para acá. El pin RBI, si yo lo activo en bajo, dice que va a blanquear todas las entradas, ¿ok? Entonces, como yo no quiero blanquear las entradas, yo tengo que deshabilitarlo. O sea, yo sí quiero blanquear todas las entradas, en algún momento mando un 0 para RBI. El pin LT es un pin para testear las lámparas, es decir, se utiliza para chequear si mi display está bueno, porque los displays tienen la característica que ellos cuando se queman o se dañan, no se dañan por completo, sino que se daña es una sola rayita o varias. Entonces, si no me está saliendo un número, si no me está saliendo lo que yo quiero ver, una manera de probar si no se quemaron es que yo coloco un 0 en el pin LT y me va a encender el número 8. Si no se enciende el número 8, es porque está quemado completo o las que no enciendan es porque esas fueron las que se dañaron. ¿Ok?
Y está el pin BIRBO, que también es para blanquear las entradas. Ella es para forzar y tener unos allí, a juro. Ok, dejarlo fijo. Entonces, así funciona este decodificador. El 74LS48 funciona igual, lo único es que se utiliza para display de cátodo común. Aquí tienen la tabla de la verdad, ustedes pueden hacer la prueba. Aquí en la parte de abajo, piense que le muestra que si ABC tiene 0, sale un 0. Si ABCD tiene un 1, sale un 1 y así sucesivamente hasta el número 9. Pero si, por ejemplo, nosotros mandamos el número 10, aunque el decodificador va a leer el número 10, lo que me va a mostrar es esta figura que ven aquí. En el 11 es como una C invertida. En el 12 es una U en la parte superior. En el 13 son las 3 rayitas centrales. En el 14, ¿ok? Sale esta figura que está aquí como una F invertida. Y el número 15 se apaga el display por completo. Entonces, ustedes pueden con los simuladores conectarlos y hacer la prueba. Entonces, aquí les estoy mostrando un circuito para que ustedes puedan observar cómo se conecta el 74LS147 a un display de ánodo común. Aquí, en la parte izquierda, tienen el 74LS47. Como les decía, los pines de prueba, como son activos en bajo y yo no quiero probar nada, yo los voy a colocar a 5 voltios, ¿ok? Y los desactivo. Las entradas A, B, C y D, yo las debería colocar a un switch. En el caso de ustedes en la simulación, colóquenlo en un switch, hagan la prueba. Y fíjense que las salidas A, B, C, D, E, F, G, cada una de ellas tiene una resistencia. Por ejemplo, el pin A tiene una resistencia y a su vez va conectado al pin A del display. ¿Ok? Estas resistencias, aquí dice que son 8 resistencias de 330, pero también pueden colocar de 250 ohmios. Entonces, por cada pin, fíjense, la letra B minúscula, una resistencia, se conecta con la letra B del display. Y así sucesivamente hasta llegar a la letra G. Entonces, el número que yo seleccione en la entrada a ABCD, por ejemplo, si yo selecciono el número 4, que vendría siendo 0010, me va a mostrar el número 4 en el display. En este caso, vuelvo y repito, estoy trabajando con un display de ánodo común. Ok, entonces hasta aquí tenemos los principales dispositivos MSI que trabajan en función de entradas habilitadoras. Entonces, para adelantar aquí en la clase, ahora le voy a mostrar lo que son los dispositivos multiplexores. Los multiplexores tienen la entrada de datos, tienen una salida, solo una salida, tienen una entrada habilitadora y tienen la entrada de selección. ¿Cómo funciona esto? Este dispositivo tiene muchas entradas y tiene una sola salida. Porque por esta salida solamente va a pasar la entrada que yo seleccione en los pines de entrada de selección. Si yo selecciono en la entrada de datos, en la entrada de selección, por ejemplo, la entrada número 1, el valor que tenga la entrada número 1, puede ser un 0, puede ser un 1, no me importa lo que tenga ahí, pero eso es lo que va a pasar para la salida. Y para que pueda funcionar, obviamente hay que colocarle su VCC, su tierra y su entrada habilitadora. ¿Entendido? Entonces, aquí ustedes pueden ver en este circuito que internamente es como un switch y este switch se va a pegar o va a cerrar a la entrada que nosotros hemos seleccionado para que el valor que tenga esa entrada, vuelvo y repito, cual sea que se tenga en ese momento, sea 0, sea 1, esa es la que va a ir hacia la salida.
Entonces aquí les muestro cómo es internamente un multiplexor. Tienen aquí la tabla de la verdad, tienen las entradas selectoras, tiene la entrada habilitadora y tiene la salida. Fíjense cómo se lee esta tabla de la verdad. En este caso, S1 y S0 son las entradas seleccionadoras. Como este dispositivo que les estoy mostrando aquí es activo en alto, ¿verdad? Porque no tiene el círculo. Si él está en un bajo, no va a funcionar el dispositivo. Por eso dice, no importa lo que tenga la entrada seleccionadora. Como está deshabilitado, nada va a pasar para la salida. ¿Okay? Nada. No importa lo que haya en las entradas, la salida aquí dice que te está mostrando un bajo. Algunos muestran un bajo, otros dispositivos muestran un estado de alta impedancia. Ahora, si nosotros nos vamos a la siguiente línea, fíjense que dice que si la entrada seleccionadora tiene bajo y bajo quiere decir que es el número 0, ¿ok? Está habilitado con un alto, lo que esté en la entrada y sub 0 es lo que va a pasar para la salida. Si la entrada S0 y S1 tienen un 1 lógico, fíjense, este es un alto y un bajo, esto quiere decir que es el número 1 en binario, está habilitado, lo que esté en la entrada 1 es lo que pasa para la salida. Y así sucesivamente. Para finalizar con esta tabla y seguir, si en la entrada seleccionadora está el número, tenemos 0, 1, 2, 3, y está habilitado, lo que tenga en la entrada 3 es lo que va para la salida. Aquí en la parte inferior tiene la ecuación de este multiplexor que ustedes la pueden determinar, ¿ok? Producto de dónde, de que esta es la estructura interna de este multiplexor modelo que les estoy explicando. Ok, aquí les estoy mostrando, ahorita se los voy a colocar mejor, el multiplexor más comercial, que es el 74 LS51, 151, perdón. Él tiene un solo habilitador que es activo en bajo, o sea, para que funcione tiene que estar conectado abajo. Tiene 3 entradas ABC, ¿ok? Que si está deshabilitado, pues no pasa nada. Ella tiene 2 salidas, su salida principal que es Y y su salida secundaria que es Y negada. ¿Okay? Tiene 2 salidas este multiplexor. Funciona igual, observen ustedes aquí que si está habilitada en la tabla de la verdad, en las entradas tengo el número 0, lo que tenga la entrada 0 es lo que va a pasar para la salida Y sub 0. En este caso las entradas están identificadas como desde D2 a D7. Por eso ustedes pueden ver que donde está 0 sale D2 en Y y D0 negada, perdón. Es de 0 en Y y de 0 negada. Me voy para la última fila para que lo puedan apreciar mejor. Está habilitado. Tenemos el número 7 en binario en las entradas. Entonces la salida va a colocar, en la salida se va a colocar el valor que tenga la entrada de sub 7. Aquí tienen un decodificador especial que es el 74LS153. Este dispositivo tiene 2 multiplexores dentro del encapsulado. ¿Okay? Sus entradas son las mismas para los 2 multiplexores, pero sus salidas obviamente sí son independientes y también son independientes sus entradas habilitadoras. Fíjense que aquí tiene G1, que es para el multiplexor número 1, y tiene G2 para el multiplexor número 2. En el multiplexor número 1 tenemos C sub 01, C sub 11, C sub 22, C sub 31 y tiene una única salida Y sub 1. Ese es el primer multiplexor. Y el segundo multiplexor tiene como salida C02, C12, C22 y C32 y su salida es Y2. Y tiene su habilitador.
Pero las entradas seleccionadoras, la A y la B, sí son comunes para los dos. Es decir, si yo los habilito los dos y coloco el número 1 en las entradas A y B, entonces lo que esté en la entrada C11 del primer multiplexor sale por Y1. Y lo que esté en la entrada del segundo multiplexor C12 es lo que va a salir por C2. Aquí tenemos el 74LS157. Este tiene 4 multiplexores simples dentro del mismo encapsulado, ¿ok? Pero estos 4 multiplexores tienen solamente 2 entradas, A y B, y cada uno de ellos tiene una salida. En este caso, las entradas de cada un multiplexor es independiente, pero la entrada habilitadora, ¿ok? Que es ENT o ST, que es negada, es común para los 4, y la entrada seleccionadora, que es S, es común para los 4. ¿Qué quiero decir? Que para que cuando yo los habilite van a funcionar los 4. Y si yo, por ejemplo, elijo el número 1, va a salir lo que tenga B1 por Y1, lo que tenga B2 por Y2, lo que tenga B3 por Y3 y lo que tenga B4 por Y4. Y si selecciono el número 0, va a salir lo que tiene A1 por Y1, A2 por Y2, A3 por Y3 y A4 por Y4. Aquí tenemos el 74LS251, funciona igual que el 151 que les mostré hace unos minutos, no tiene una característica de verdad diferente. Él es ABC, tiene 7 entradas, pero fíjense que él sí en las salidas me muestra un estado, un triestado, porque el 151 me coloca 0. El 251 cuando está deshabilitado, vean la tabla de la verdad aquí, el dispositivo lo coloca en un estado de alta impedancia. Los demultiplexores funcionan a la inversa que el multiplexor, ¿ok? En este caso voy a tener una sola entrada, pero vamos a tener muchas salidas. Lo que yo seleccione en las seleccionadoras, ¿ok? En las entradas seleccionadoras, va a indicarme en cuál de las salidas va a pasar lo que tengo en la única entrada. Aquí en la parte superior ustedes pueden ver en forma de switch internamente cómo funciona. Fíjense que si aquí yo elegí en las seleccionadoras el número 0, el switch se pega a la salida 0 y lo que esté en la entrada en ese momento sale por allí. Si yo selecciono el número 7, este switch se va a pegar aquí en el 7 y lo que tenga en la entrada va a salir por acá. Entonces, un demultiplexor por sí solo pocos hay, pero en este caso lo que se hace es que se utiliza el decodificador 74LS138 que yo les mostré hace unos minutos, se configura para que él funcione como un demultiplexor porque él tiene las dos funciones. ¿Cómo es posible esto? Bueno, fíjense aquí a mano derecha, las entradas a sub 0, a sub 1 o a sub 2, que es lo que nosotros llamamos ABC, se van a convertir en los bits de control. ¿Ok? Ellas me van a decir a mí por dónde va a pasar lo que tengo en la entrada. ¿Ok? La entrada habilitadora G2A sí, se va a convertir en la entrada. Y las otras dos las habilito normalmente. Las salidas Y sub 0, Y sub 2, hasta Y sub 7 se convierten en las salidas del multiplexor. Entonces, en este caso, si yo, por ejemplo, coloco el número 7 en ABC, en AB, mejor dicho, porque sería así, ABC 111, y yo tengo un 1, esto se va a deshabilitar y no va a pasar, y va a salir, se va a encender este sub 0. Pero si yo coloco aquí un 0 en este habilitador,
se va a encender Y sub 7, es decir, se va a apagar porque acuérdense que ellos lo que colocan es el número negado. Allí ustedes pueden ver la tabla de la verdad, repásenla una por una para que entiendan el funcionamiento. Y también tenemos el de multiplexor, el 74154, él sí es un demultiplexor por naturaleza. Sus entradas, él también puede funcionar como un decodificador. Las entradas son, seleccionadoras son A, B, C, D y tiene las habilitadoras. Lo que yo seleccione en A, B, C, D, es decir, que tengo para seleccionar hasta el 15, tiene 4 entradas hasta 16 salidas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver si puedo mostrarles acá. Como les comenté al principio, les dejé en el aula virtual publicada unos ejercicios que hice en clase, en una de mis clases presenciales, para que ustedes la puedan ver. Vamos a ver si puedo mostrarle aquí. Vamos a esperar un minuto que cargue la imagen. Ok, aquí tenemos un ejemplo de un multiplexor. Voy a hacerlo de atrás hacia adelante. Del lado izquierdo tienen un ejercicio resuelto y del lado derecho tienen otro. ¿Ok? En el lado izquierdo tenemos uno muy sencillo. Dice que utilizando un multiplexor 74LS151, diseña un circuito que genere generador de funciones que enciende un LED para la función 0, 3, 5, 6 y 7. Esto es muy fácil. Ok, lo que nosotros entendemos aquí es que en la salida va a encender un LED. Si en la entrada se selecciona el número 0, se selecciona el número 3, se selecciona el número 5, el 6 o el 7. Fíjense que aquí yo dibujo, y así lo tienen que hacer ustedes, el multiplexor. Le coloco su VCC, le coloco su tierra. Si ustedes no lo colocan, tienen 0 en el examen, porque para mí eso no funciona. El papel o el Paint o el simulador no aguanta todo. El habilitador aquí está puesto a tierra para que él pueda funcionar. En la salida estoy colocando un LED con su resistencia de 200 voltios a tierra para que pueda encender cuando. Vámonos aquí a las entradas de sub 0, de sub 1, hasta de sub 7. Fíjense que lo que hice fue que la entrada de 0, la entrada de 3, la entrada de 6 y la entrada de 7 están conectadas a 5 voltios. Porque yo lo que quiero es que el LED encienda cuando en la entrada seleccionadora, que puede ABC, yo elijo ese número binario. Si yo elijo el número 7, que sería 1, 1, 1, entonces cuando yo elija el número 7, lo que esté en el pin 7 va a pasar automáticamente para la salida y se enciende el LED. Este es el ejercicio más sencillo para que ustedes lo vean. Del otro lado tenemos un circuito utilizando multiplexores, ¿ok? Que permite controlar 16 centros de votación. Este es un ejercicio tipo examen. El que entiende esto va a salir bien en el examen y espero que así sea. ¿Dónde? Se tienen 16 centros de votación. Solo se puede transmitir un centro de votación a la vez. Cuando transmita el centro número 16, debe sonar un buzzer para cerrar el proceso de transmisión y se debe encender un display en la letra E para las primeras 8 entradas, como si fuera un lado este, y una O para de las entradas 9 a la 15 que representan la zona oeste.
Entonces, fíjense que aquí yo lo que hice fue conectar, como les expliqué ahora en la clase, dos dispositivos en cascada. 74LS151, colocando 4 entradas. La entrada número 4 es el habilitador principal, ¿ok? Coloco habilitador con habilitador, pero fíjense que en este caso le puse un negado al de abajo. ¿Sí? Ven que aquí hay un inversor. Para que cuando esté funcionando el de arriba, no funcione el de abajo, porque si no estaría encendiendo dos entradas. ¿Ok? Y las letras A, B y C se puentean porque serían las otras tres. Entonces, por ejemplo, si yo elijo el número 2, que sería 001, ¿ok? La cuarta entrada me va a deshabilitar el de abajo y va a pasar lo que esté, el voto que esté en la entrada de 4 del superior es el que va a salir por la parte de arriba, que vamos a suponer que es un 1. Y por la parte de abajo va a venir el multiplicar, se va a sumar y va a encender el LED. Y en este caso voy a encender en el display la letra E. Ok, fíjense que yo aquí hice un juego de compuertas lógicas para que cuando identifique que viene de la parte superior va a salir la letra E en este display. Si yo elijo, por ejemplo, el número 14 va a ser que encienda, que yo diga que lo que esté en el pin D6 del multiplexor de abajo, del segundo multiplexor, es lo que va a pasar hacia su letra Y. Entonces se va a deshabilitar el multiplexor de la parte superior y va a habilitar el de abajo, y lo que se va a ir hacia la salida es el valor que tenga esa entrada y va a encenderse la letra O. ¿Ok? Aquí. Ahora bien, aquí hay unos dispositivos que les voy a explicar en la próxima clase que se llaman triestados, pero que básicamente son como un inversor con habilitador. Si lo habilito, él funciona. Si no habilito, él no funciona. Entonces aquí tienen este ejercicio para practicar. Así serán los ejercicios del examen. ¿Ok? Y para finalizar con codificador y decodificador, aquí tienen dos ejercicios. El primero es con un circuito decodificador, ¿ok? Que va a generar esta función de 0, 2, 3 y 5. Va a encender un LED. Cuando el dispositivo esté habilitado y se seleccione la entrada 2, 3 o 5, va a encender en las salidas del 74LS138 un 0. Ok, lo va a invertir. Fíjense que le puse una NaN porque lo que él genera es un 0 y se va a encender el LED si se selecciona una de esas entradas. Y bueno, del lado derecho tenemos otro ejercicio con un codificador de prioridad. Ese sí no se los voy a explicar hoy porque ese es para la clase que viene, ¿ok? Ese por el momento no lo van a tomar en cuenta. Bueno, este video está quedando grabado aquí para quienes no se pudieron conectar y estaré atenta por el foro de dudas para cualquier inquietud. Feliz tarde.